guitarra muy buena. Esta, sí, blandita. Sí, No tiene mucho volumen, ¿sabes? No, pero es muy flamenca. Pero suena flamenquita, sí. Precioso. ¿Cuánto? Muy bien. Estará muy blanda Yo para... estoy 2 semanas sin tocar, ¿sabes? Por los dedos. ¿Por qué te pasa? Tengo un tendón malo. ¿Y eso? ¿De estudiar? No sé qué es. ¿O un golpe que te habrás dado? Algo. No, ¿O no. reuma? Se está encogiendo eso. A ver, puede ser Está tratando un fisioterapeuta. reuma, puede ser, ¿no? No, reuma no es. No es cosa de articulaciones, es cosa de tendón y de músculo. Y viene hasta el de hombro. Ah, ¿No? Así que no tengo ni fuerza, ni tengo mucha ganas tampoco. Distinto. Ya. Algo así. ¿Te acuerdas de eso, Ricardo? no, esa no. Sí, A ver, un disco bueno. ¿Tú lo tienes? A lo mejor A no ver. lo tienes. no sé, pero ¿cómo es? Espérate que no me acuerdo. A ver, empieza la... Ya es así. No me acuerdo. No, no, Algo así, no me precioso. acuerdo. Pues lo voy a grabar, te lo voy a dar. ¿Sabes? Ahora sí. Me gustaba mucho Precioso eso. el aire de... Sí. Algo así, pues. Inconfundible, ¿no? Todavía El otro día hizo, me encontré a Félix en el bingo y hizo una poesía. Sí. Y bueno, allí en un papel, en un momento, mientras estábamos jugando al bingo. Sí. Y no me acuerdo cómo era. Decía, hoy día no se toca flamenco. Para tocar hoy día no se toca, hoy día ya no se toca flamenco. Para tocar flamenco hay que soñar con Ricardo. Sí. Pero en un verso, lo hizo nada, que se le salió, pero Sí. precioso. No sé, me lo dio en el papel. Tenía su carácter, que era muy difícil. Es que hay que Y es muy difícil tocar como tocaba Ricardo, es muy difícil. Indudablemente la guitarra pues se ha evolucionado en cosas y hoy día se toca de otra forma, pero tocar como tocaba Ricardo era muy difícil. Porque era todo espíritu, era espíritu, Ricardo. Era espíritu y con aire, porque claro, Sí, sí. tocar, tengámoslo de todo para...
tocar se adquiere con el estudio, pero después del estudio hay una cosa que es nata de uno, de la persona, el artista, y claro, eso Ricardo lo era, por supuesto. Ricardo era, aparte de que se toque más o menos, Ricardo, es que hay que reunir condiciones, porque hay gente que se bebe la guitarra y toca y no te dice nada. No te dice nada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que yo, claro, yo lo escuché por primera vez en disco. Yo tendría 15 años. Esto fue en Holanda, ¿no? Pero ya sabía que este era lo mejor. Y esto es lo que más me atraía, lo que más me convencía de cómo había que tocar el flamenco sin tener puntos de comparación todavía. Sí, yo considero una cosa, que la mejor prueba de la calidad de los artistas la resumen los aficionados en sí. Hoy día, por ejemplo, de Paco, de 100 tocadores, 90 imitan a Paco. Por algo será. Por algo será. Habiendo muy buenos guitarristas, porque todo hoy día se toca muy bien la guitarra, todo el mundo. Sí, sí. Pero Paco tiene un don especial, ¿no? Sí. Bueno, en aquella época, hace 25 años, con Ricardo pasaba igual. Había muy buenos guitarristas en aquella época. Sí. Pero el 90% de todos los guitarristas imitábamos a Ricardo. Algo tenía que tener especial sobre los demás, Ricardo o incluso Paco hoy. Sí. Algo tienen que tener especial y no le demos vuelta, es algo. Porque... Bueno, yo todavía lo encuentro muy flamenco, Ricardo. Más flamenco de todos. Porque eso muestra siempre acompañando. Claro, después le daba a cada uno lo suyo. Y yo tengo que decir sinceramente que mis discípulos todos, la mayoría viene por Paco de Lucía. Entonces para mí es muy difícil porque yo no tengo casi nada de Paco de Lucía. Y tengo picado y la rapidez para hacerlo, ¿no? Algunas cosas sí, pero no. Entonces, claro, tú dirías, bueno, entonces tú vas a lo mejor vas a insistir y lo vas a soltar un rollo que a lo mejor ellos no quieren, pero no es así. Yo los pongo poco a poco cosas de niño Ricardo y al medio del año o al año ellos se quedan convencidos por su propia voluntad, ¿no? Que el niño Ricardo es mucho más flamenco y más, tiene más sorpresa, mucho más sorpresa. Que Paco Lucía es guitarrísticamente mucho mejor, ¿no? Toca con más velocidad, pero en cuestión de interior, cuestión de duende, yo no... lo ve mejor no, ellos a niño Ricardo. Yo esa parte no la considero. Yo considero, por ejemplo, no, las comparaciones nunca pueden ser, porque cada uno tiene su sitio y eso no puede ser. Y son odiosas, las comparaciones no se pueden comparar. Pero Paco sabe todo lo de Ricardo. Sí. Y lo conoce, o sea que Paco es un hombre que está en una base grandiosa. Porque conoce eso, lo que otros que están a una cierta altura, lo de Ricardo lo desconocen. O sea, no saben tocar nada más que lo que tocan. Sí, hasta los 15 años tocó todo. Pero Paco no, Paco lo conoce, y el duende de Ricardo lo conocía perfectamente Paco y todo. O sea que Paco está cimentado en una base muy buena, una base buenísima. Ahí está la prueba. Sí. Claro, Ricardo le gustaba mucho Montoya. Montoya en los toques, sobre los toques libres. Sí. Y Montoya, Ricardo era un gran, aparte de un gran artista, era un gran aficionado. Sí. Porque le gustaba a todo el mundo que tocaba bien. Yo le oía comentarios, decía, ¿cómo toca fulano? Y si tocaba muy mal, pues no era un hombre que dijera, pues toca, hablaba así, decía, para cogerle los brazos y darle una soba con ellos. Eso es lo que decía Ricardo, porque tocaba muy mal en realidad. Tocaba muy mal, no íbamos a decir que era un fenómeno. Sí. Ahora, a todo el que tocaba bien, ese decía, toca bien, toca muy bien, muy bien. Pues yo me acuerdo una vez, él nunca había escuchado a un guitarrista que había aquí en Madrid y que vive, que es Rafael Nogales. Tú lo habrás oído nombrar. Todo da clase todavía. Todavía da clases. Rafael Nogales era un hombre que sabía música y quizá el hombre pues no fuera muy flamenco tocando, pero tocaba muy bien y conocía el instrumento muy bien. Y Ricardo no lo había escuchado nunca. Y un día subió a la venta, que estaba Nogales allí, estuvo por la noche y lo estuvo escuchando. Y al otro día me dice a mí, ¿sabes qué? Anoche estuve yo en la venta Luciano, o en el Charco La Pava, no me acuerdo una de las... Dice, estuve escuchando a Nogales.
que me gustó mucho, que toca muy bien Rafael Nogales. O sea, era un hombre que le decía que tocaba bien al que tocaba bien, al que tocaba mal no le hacía ni caso. Y me refiero que Ricardo era un hombre muy sensible a la gente. La gente a lo mejor decían que si, no sé, que si parecía que roneaba, ¿no? Ricardo era ni roneaba nada, prueba de ello que tocaba en cualquier lado. Pero tú naciste en Madrid, José María. Yo nací aquí en Madrid. Ah, entonces eres madrileño. Yo soy madrileño. ¿Y cuándo conociste tú A mí la afición de mía por la guitarra me vino porque a mi padre le gustaba mucho la guitarra, pero no tocaba. Yo tenía después un tío que tocaba algo, muy mal, y después tengo un hermano que tocaba también, pero yo le llamaba después, y claro, cuando yo escuché tocar un poquillo a mi hermano, pues me gustó el instrumento, mi hermano tocaba muy mal. Era un guitarrista de bodas y bautizos, como digo yo, muy mal, que lo mismo te tocaba las sardas de Monty muy malamente que tocaba por fandangos muy malamente. Lo tocaba todo, pero muy mal. Sí. Prueba de ello que él no se dedicó a esto, él tiene su profesión, hoy día está retirado y vive de otra cosa, ¿no? No vive de la guitarra. Pero me entró la afición por mi hermano y entonces un día yo pues me dedicaba a ir a los teatros y a escuchar a unos y a otros. Yo escuché, tenía yo 14 años y escuché a Mario Escudero en un teatro, escuché a Manolo de Badajoz, escuché a Eugenio González, escuché a Patena, escuché a mucha gente muy buena, porque eran guitarristas, figúrate, en aquella época. Y claro, un día llego yo a la guitarrería de Esteso, que por cierto a mí, la primera guitarra que yo tuve, pues se la cambié, ya ves tú cómo sería yo de niño, se la cambié por una bicicleta, Faustino, a los de Esteso. Por una bicicleta. Y llegué a Esteso y dicen, bueno, ¿no has ido al Teatro Funcarral a ver a Niño Ricardo? Y digo, pues no he ido, no. Y fui, me saqué una entrada y fui a verlo. Pero me causó una impresión, un boom tan grande, Ricardo, sobre todo lo que yo había oído, que es que me los borró. Me los borró. Yo le vi a ese hombre tocar en el escenario, hacer otra clase de música. Como ahora dicen con Paco, ¿no? Que se hace otra clase de música. En aquella época Ricardo estaba haciendo otra clase de música distinta a la que estaban haciendo los... ¿Qué año fue esto? Pues mira, esto fue en el año 49, no, 48, no, antes, el 46, 47. Ya ha vivido desde entonces. Fíjate, pues hace 38 años, 37 años. Yo nací en el 46. En el 46, pues 38 años, estamos en el 84, 38 años hace esto. Me causó una impresión grandísima. Me acuerdo yo que le tocaba a una bailarina, él tocaba el zapateado de las campanas, se lo tocaba, pero lo tocaba con un don especial. Sí. Un don especial, una gracia... Sí, estoy viendo. Sí, le pegaba unos golpes en momentos clave, golpes en la tapa, bonitos, sin hacerlo exagerado, sino con mucho arte. Y me causó. Entonces yo entré en el camerino y ya yo todo mi afán era hacer amistad con él, para estar con él y para verlo. Y hicimos amistad. Hicimos amistad y yo estaba ya con él como el chico de los recados. El chico lo recaba, oye José María, hazme este favor, mira que tengo que echar esto, vete a correos. Pues yo me iba a correos, yo iba encantado de la vida. Bueno, mañana me vienes a buscar, iba a las 4 de la tarde, le esperaba, después de su casa vivía en la calle Caballero de Gracia, en el 18, arriba, en una guardilla. Bueno, primero yo lo conocí, antes de ahí lo conocí yo en la calle La Luna, vivía en una pensión que había en la calle La Luna. Y ya estaba yo con él puesto todas las horas del día. Después nos íbamos para el teatro y a la 1 terminaba, o a las 2 íbamos a Villarrosa, se daba una vuelta por ahí, y a las 3 le dejaba yo y ya yo me iba a mi casa. Y a las 7 de la mañana, a las 8 me levantaba yo ya para trabajar. Pues yo trabajaba de escribiente en el Tribunal Supremo. Y a las 2 de la tarde que terminaba, venía a casa, comía, me arreglaba y otra vez con Ricardo. O sea que Ricardo para mí, no sé, fue el guitarrista que más impresión me ha causado. Qué bonito es eso, tener devoción a alguien, ¿no? Es bonito, sí, yo, bueno, pues de Ricardo no sé. Sí. De Ricardo todas. Sí. Todas.
Sí, eso es muy conmovedor cuando alguien hace todo porque a lo mejor cuando manda su madre a comprar algo no lo hace, pero Exacto, cuando llega un maestro, exacto, claro. cualquier cosa que... Mi padre me decía, oye, niño, ¿ves a esto? Papá, no hoy. O sea, yo no estaba de mandadero para nadie, pero sin embargo de Ricardo me mandaba cualquier cosa y volaba, porque Sí. ya no era no sé, porque Sí, entiendo eso. yo no cobraba nada, ni a mí me mandaba, claro, tampoco me mandaba el hombre con mal estilo, ni mucho menos, porque Ricardo no tenía ese aire, ¿no? Me decía, hombre, por favor, José María, hazme esto, que... Y si no se preocupe usted, maestro, yo voy, enseguida. Yo me brindaba más que él me mandara, me brindaba yo. Sí, lo entiendo. Y claro, pues, así cuando estaba fuera, pues cuando venía a Madrid, pues ya estaba yo con él, hasta que se iba. Y yo no, todas las 24, y porque no podía más, sino más. Porque ya te digo, era coger la guitarra y nada más la forma de afinar, la forma de coger el instrumento se le veía artista Sí, todo. y se le veía tocar, y después que todos los días no tocaba igual, dentro de su forma y de su estilo. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Tú lo has conocido en momentos muy buenos, de gran inspiración? ¿Sí? Sí, los momentos claves, Ricardo tuvo los momentos claves para mi juicio a partir del 40 a partir de que yo lo conocía, tuvo 20 años de... Quizás fue después de la operación a su voz. Sí, después de la operación, sí. Cuando Se puso, sí. Hubo una transformación, ¿no? Yo noto los discos. Cuando Sí. oigo los discos del año 40... Bueno, ten en cuenta que, el único artista que estaba haciendo ahí una transformación era Ricardo. Sí, Por ejemplo, como Paco la ha hecho hoy día, ¿no? Sí. Ha cambiado un poco la forma Sí. de las cosas. Entonces, en aquel momento Ricardo siempre ha tocado bien. sí. Y para cantar bien, o sea, era un artista, pero a partir de aquella época ya empezó él a hacer cosas, a variar, a darle carácter de otra forma, y estuvo ahí 20 años, bueno, prácticamente hasta que el hombre se puso malo, estuvo creativo todo. Sí, Ricardo era un hombre creativo al máximo. sí. Entonces tú has vivido con él esos momentos de... Claro, los momentos buenos, Bueno. porque yo tengo discos de Ricardo de ahí, por ejemplo, tocando a Pastora, o tocando a Vallejo, tocando esto, que tocaba bien, pero no era ni mucho menos lo que después, cuando yo Sí. lo conocí y conviví con él, Cuando estaba, por ejemplo, con Prima de Badajoz, esa época, ¿no? con Porrina ya estaba fenómeno, él ya estaba original, ya estaba haciendo cosas. Sí. Era- Cuando, por ejemplo, se encontraba muy bien para tocar, ¿no? Porque no se puede estar siempre bien inspirado, ¿no? Digo yo. sí, Pero tú lo dijiste un día. Entonces, él tocaba cosas y luego se olvidaba. sí, él Creaba en el momento, las eso. creaba y a lo mejor decía una frase. Lo bonito es que hoy te hacía una cosa y mañana era la misma, pero cambiada. Sí. O sea, no tocaba casi nunca las mismas variaciones iguales. No sé, tocaba mucho de inspiración. Por eso precisamente a lo mejor dicen que era un hombre fallón. Sin embargo, yo he recordado momentos en que Ricardo no fallaba nada y tocaba limpísimo. Sí, eso lo sé. Y pulsando la cuerda como él la pulsaba y tocar pulsado, tocar limpio cuesta mucho trabajo. Sí, el arpegio así. Exactamente, porque Apoyado. tocas más bien por encima, Sí, no expones tanto. sí. Pero técnicamente Ricardo tenía su forma particular de tocar, entonces él le gustaba pulsar la guitarra. Y claro, tocar así pulsado cuesta muchísimo más trabajo. Pero yo le he visto tocar limpio y le sonaba cristal. Más bonita no podía sonar en la guitarra ni más flamenca. No puede sonar más bonita ni más flamenca. Yo lo he visto en momentos grandiosos. Cumbres, ¿no? Momentos cumbres. Yo soy poco sensible a exteriorizar un olé, Sí. o a sobrecogerme. Sí, Pues no sé, soy algo frío en eso, ¿no? sí, Y a mí ha habido 2 artistas los cuales me han hecho llorar. Los demás pues me han emocionado, pues, veo que bien tocan, pero Ricardo me acuerdo de una vez que me hizo llorar, sí, me sugestionó. Y otra vez ha sido Paco, sí. que me sugestionó y se me cayeron 2 lágrimas, y yo no soy hombre de eso. ¿Ya eres llorón? No soy llorón, no. De pequeño como todos, ¿sabes? Pero sí han sido dos artistas que a mí
Sí, sí. ¿Tú notabas, por ejemplo, cuando él estaba muy bien tocando, un cambio en su personalidad? ¿Cambiaba algún brillo, cierto aire que ya no era él, por ejemplo? No, ¿No? no, no. No, yo siempre lo he visto muy personal a él, Sí, siempre muy en su línea. sí. No como, por ejemplo, que ves a un guitarrista y al año o a los 2 años le ves que ha pegado un cambio, se ha ido a otra banda. No, se- sí, pero yo me refiero, y normalmente cuando él tocaba muy bien. Cuando, por Era muy ejemplo, desigual, era un artista desigual. sí, Desigual porque no era un artista que era como yo considero, no era un hombre que se matara por la guitarra. sí. A él le gustaba pintar y se liaba a pintar. Mm, Y se llevaba una semana pintando porque le apetecía pintar. Después le apetecía una semana coger la guitarra y cogía la guitarra una semana y estaba estudiando. Era voluble, como dice. Exactamente, no era ese hombre que se levanta a las 9 de la mañana y coge la guitarra y se acuesta con la guitarra y se levanta el otro día con la guitarra. No, él hacía lo que le apetecía a él en esos momentos. Sí. Que yo lo veo, pues no sé, yo soy también así. Sí, A mí no, si me apetece tocar, toco, y si no me apetece, pues la dejo. No tocas Ahora, por fuerza. tocar por fuerza como si fuera una competición esto. Que claro, vamos a competir a ver quién toca mejor. No, si no es quién toca mejor, si es nacer o no nacer. Claro, eso ya no es afición, eso ya es una guerra. Claro, es una guerra, porque claro, hacerlo cuando a ti te gusta, ¿no? Sí. Cuando a ti te gusta. Y Ricardo era de eso, por eso muchas veces fallaba. A lo Sí. mejor, bueno, era un hombre que estudiara mucho. Sí. Porque claro, él me contó a mí que en México se vieron con Saba. Saba es un hombre, ha sido siempre un hombre muy estudioso. Claro, prueba de ello como toca Saba, de bien. Y dice, nos vimos en México y yo, hacía mucho calor, se María. Parábamos los dos en el mismo hotel. Yo paraba en una habitación en el piso cuarto y él en el quinto o en el sexto. Sí. Y yo cogía mis novelas y allí fresquito me ponía desnudo encima de la cama a leer mis novelas del Coyote o lo que él leyera, porque le gustaban los chistes, novelas de chistes. Y arriba y estaba Sabicas con todo el calor y venga a hacer escalas, a cualquier hora. Sí, porque... Y sin embargo Ricardo no era ese tipo de artista, de matarse por la guitarra, no. Entonces, Ricardo era hombre de emoción, de Exacto, inspiración. de inspiración, y cuando le apetecía a él, por eso tenía momentos geniales, cuando estaba bien y tocaba bien, era fuera de serie. Sí, sí. Sí, eso ya me lo imaginaba, ¿sabes? Después las uñas las tenía muy blandas, Sí, blanditas. muy blandas, además se le partían, pasaba mucho con las uñas, Sí. pasaba mucho. Se pasaba canutas, como dicen, ¿no? ¿Eh? Se pasaba Canutas. O sea, salió un pegamento de eso de uñas. Primero uno que lo compró en París, y cuando estuvimos, Ricardo y yo una vez, con Valderrama, y fuimos allí a una perfumería, había unas uñas que eran un líquido y una pasta, Sí. que te la echabas encima de la uña si se partía y se quedaba duro, eso como si fuera esto de los dentistas Sí. que se dan ahora. Sí, eso, sí. Pero era ya apropiaba uñas. Sí. Y él se le daba muy mala maña para hacerse las uñas. Sí. Le pasa lo que a mí, yo no sé hacerme una uña. Y cuando se le partía una uña se pegaba unos pegotes, decía, mira qué pegote me he echado aquí, pero con esto dura. Con esto dura. Era un fuera de... Sí. Después le gustaba, otras veces le gustaba beber cerveza y emborracharse. Sí. Pues se emborrachaba y se llevaba 2 días sin coger la guitarra, bebiendo. Increíble, ¿verdad? Tiene una resistencia tremenda. Una resistencia enorme. Sí, ¿verdad? Enorme, sí. Yo me acuerdo una vez en aquella época que yo, al poquito tiempo de conocerlo, una borrachera, estaba trabajando en el Teatro Reina Victoria, una borrachera muy grande, y eran las 12 de la mañana, y me lo llevé a casa de mis padres, y cuando me vio mi padre entrar, digo, papá, mamá, que vengo con el maestro que se va a echar en una cama porque tiene que trabajar a las 6 de la tarde en el teatro. Y mi madre, sí, pase. Y mi madre y mi padre lo pusieron allí en una habitación y allí durmió 4 horas. Hasta ya a las 6 yo le llamé, maestro. Y le levanté, se levantó, se lavó y allí en casa y nos fuimos para el teatro. O sea, Sí, era muy fuerte. Ricardo era muy fuerte, en realidad. sí, era un hombre. Su vida ya se ha cumplido, ¿no? Bueno, sí, ten en cuenta, porque bueno, ya se hubiera ya la vida que llevaban los artistas de hace 60 o 70 años era distinta a la de hoy. Hoy no se bebe como antes.
porque se acostumbraba, no es que fueran borrachos, no, es que la vida era así, es que era cuestión de la venta y de las fiestas. Entonces, si un artista no bebía, no te llamaban. El de la venta, el ventero, te decía, este no me interesa, porque como no bebe, pues no te llamaban a la fiesta, porque al hombre le interesaba vender vino. Sí. Claro, eso es. Y claro, pues, y empiezas por ahí y ya llega un momento que te habitúas a beber. Y ya pues ya no bebes por obligación, bebes además por obligación y además porque te gusta. Sí. Pero vamos, Ricardo tampoco era un hombre que... Yo fui más borracho que Ricardo porque tuve una época que yo me emborrachaba todos los días. Sí, sí. Yo estuve pues borracho durante pues 12 o 14 o 15 años, he estado yo borracho, todos los días tenía que beber y bebía. Ricardo no, Ricardo cogía una borrachera y a lo mejor después se llevaba una semana o 15 días sin probarlo, ¿no? Se recuperaba, ¿no? Y después a los 20 días cogía otra melopea grande. Yo no, yo tuve un camino que es que yo ya me emborrachaba todos los días. Ya demasiado. Y claro, Dios me iluminó y me quité yo mismo, o sea, a mí no tuve problemas de médicos, ni problemas con la familia muchos. Claro. Para que yo dejara muchos disgustos, ¿no? Sí. Pero basta que me lo decían, más bebía. Y ya un día que ya nadie me dijo nada, y nadie lo dije yo, salió de mí, y digo, ya no bebo más. Creyendo yo que yo no podía superar eso. Digo, bueno, voy a probar. Yo me dije, para mí, voy a intentar no beber, José María. Y estuve intentando, pasaron 10 días, pasaron 15, un mes, y a mí ya me daba alegría de haber yo superado eso. Y así continué hasta hoy. Y yo llevo sin beber alcohol, pues la friolera desde el 68, 16 años, ¿no? Desde el 68, 78, 14 años. 14 años. 16 años. 16 años. Mucho. ¿Y te sientes mejor? Hombre, pues yo me hubiera muerto, al tren que yo me hubiera muerto, porque el hígado deshecho, el sistema nervioso, el alcohol ataca al cerebro. Yo de tanto beber no me acordaba ni de las farsetas, ni de nada, tenía nublada la mente. O sea, yo no sabía nada. De las variaciones de Ricardo todas perdidas. Yo he tenido que cogerlas de nuevo. Claro, las recordaba ya, pero o sea, perdidas. ¿A ti te dio clases, Ricardo? Bueno, no, yo no. ¿Te quiere decir que te ensayaba? Porque dice Ramón que Ramón nunca ensayó nada. A Ramón, Ricardo. No, tampoco, no. ¿A ti tampoco? A mí tampoco, no. Ricardo no era un hombre que se dedicara a dar clase. No daba clase. ¿Explicaría unas cosas? Hombre, sí, claro. Si llegabas y decía, maestro, ¿y usted cómo? Mire usted, ¿cómo hace usted eso? Te lo decía, pero muy deprisa. ¿Sabes? Y tú tenías que asimilarlo. Entonces yo tuve la gran virtud por eso estaba yo con él, de estar a su lado. Y un día cogía un trocito, mañana cogía otro, de las cosas, ¿no? A mí me lo explicaba todo muy bien. Claro, pero tú pagabas. Sí. ¿No? Sí. Tú le pagabas. Pero si tú hubieras pagado, tú hubieras... Bueno, hasta cierto punto, no sé. Hasta cierto punto. Lo que pasa es que a mí me puso 3 o 4 farsetas en todo el tiempo que yo lo he conocido. Sí. Y además 3 o 4 farsetas de pulgar. Sencillitas. Por mucho. Por cumplir, ¿no? Por cumplir, pero claro, yo tenía la ventaja de que yo estaba en el camerino con él, estaba a la hora de estudiar él, estaba a la hora de tocar, yo estaba constantemente y claro, eso vale más que una clase. Entiendo. Y se aprende más que en una clase. Tú vas absorbido, ¿no? Absorbiendo, exactamente. Eso es... Yo no le pagaba, pero claro, me mandaba un recado y iba volando y se lo hacía, o sea... Aprender así, pues sí, se aprende mucho más fácil. Lo que pasa es que no estaba constantemente con él porque estaba un mes en Madrid o en un teatro, ¿no? Y después se iba y tardaba 3 o 4 meses en volver, ¿no? Era más difícil. Y de los discos, yo cogía un disco, lo oía, ¿no? Pero después yo veía una faceta, la intentaba sacar, pero después yo se la veía. A ella llevaba yo una idea mucho más grande. ¿Comprendes? Yo se la veía tocar, sabía por dónde la hacía, cómo lo hacía, y después yo en el disco la terminaba, ¿no? Sí. Claro, eso es una ventaja enorme. ¿Y Ricardo, estudiaba mucho antes de salir al escenario? Sí, bueno, hacía a mano, pero no... ¿Cómo sabes que se mete a las 4 de la tarde? No, él iba... ¿A qué hora empieza a funcionar? A las 7 de la tarde, él iba a las 6:30. Sí. Se arreglaba, cogía un poquito la guitarra y media hora antes
o un cuarto de hora antes, se arreglaba, estaba allí, no. Para cuando tenía que grabar, sí. Cuando tenía, no estudiar, más que estudiar, lo que hacía es crear. Sí. Se ponía, tengo que tocar esto o lo otro, y ya empezaba él Sí. a hacer cosas y a buscarle para el disco, ¿no? Sí. Para los discos. Entonces sí, cuando tenía que grabar, sí, pero no... Yo creo que Ricardo, bueno, voy a fumar un cigarro para no desenterrar, ¿no? Lo que más hacía era tocar en vez de estudiar. Sí, le gustaba mucho el clásico. Sí. Un hombre, bueno, le gustaba la música. Yo le he visto a Ricardo escuchar clásico embobado 3 horas. Que normalmente ahora que cualquier guitarrista, sale un guitarrista tocando clásico y nos aburrimos, ¿no? Sí. A Ricardo le encantaba. Sí. Le encantaba la música buena, le encantaba. Sí. Sí, ¿qué estoy haciendo? Ricardo, venga, me acuerdo, yo había un amigo que iba mucho por la guitarrería, San Andrés, que le gustaba mucho la música de Juan Sebastián Bach, y la tocaba muy bien, y la expresaba muy bien, y sabía muchas cosas, y la tocaba bien. Y ahí se llevaba Ricardo escuchándole a Francisco San Andrés, se llamaba, tú lo habrás conocido. Sí. Era bibliotecario de la... Y claro, ahí se llevaba a Ricardo tocando. Y hablar de Segovia, Ricardo Segovia le gustaba. Estaba loco de Segovia. Segovia, o sea, te digo, era un admirador grande de la buena música, sí. Sí. ¿Tú lo ves, por ejemplo, a Ricardo últimamente más triste o un poco más ensimismado? No. Sí, los años Los años tristes de Ricardo por su enfermedad. Le tuvo preocupada la enfermedad de su mujer, primero. Dolores, Que estuvo muy mal, Dolores, que creían que se moría la mujer, y estuvo bastante preocupado por eso, quizás desmoralizado por eso. Uno por la guitarra no era un artista que se desmoralizara, no podía desmoralizarse porque tenía sentido creativo. O sea, nos desmoralizamos cualquiera que no creamos, ¿comprendes? Pero él no, porque esto es como el que ve, hay 32.000 pájaros volando. Y estás volando y no ves nada. Pero hay uno, que de los 32.000 pájaros, hay uno que ve que hay una miga abajo y hace así, se tira y la coge. Ese era Ricardo. Y los otros seguíamos volando. Sí. ¿Comprendes? Y no ve nada, él no, desmoralizarse no. Sí. No. No, yo digo porque me acuerdo el disco este que grabó con Paco Lucía, con Eddie Fano. Pero ahí estaba un poco... Bueno, a mi juicio Paco avasalló un poco a Ricardo. ¿No? ¿Tú conoces el disco? ¿Lo conoces? Sí, lo tengo yo, sí. Bueno, avasallar... No, es que... Yo hubiera respetado más. Si yo hubiera tenido esa facultad, ¿me entiendes? Pues no sé, no, depende de los momentos también. Depende de cómo te pille. Hay momentos que el artista no tiene ni muchas ganas, nada más que... Además, Ricardo no era un hombre que fuera... lo tiene la prueba en los discos. Que hay discos que están mal de Ricardo. Sí, tengo que confesar que Paco Lucía me dijo a mí sobre ese disco que Ricardo se preocupó muy poco por ensayar. Claro. Y quería tocar todo junto con él para cobrar doble. O sea, Ricardo era bohemio, no es que dice, claro, el otro estaba en el momento de la juventud, de arrollar, Sí. Y le interesaba, por supuesto, y puesto que es quien es, ¿no? Pero bueno, no creo yo que Paco lo hiciera por el mero hecho no de arrollarlo, porque da la casualidad de que Paco ha sido ricardero. Sí. Los que lo conocemos la vida y tenemos eso, sabemos que en casa de Paco de Lucía, Ricardo era un dios. Sí. O sea que no por el mero hecho, no. Lo que pasa es que Ricardo era un hombre que se despreocupaba mucho de las cosas. Había un disco, y no le gustaba repetir. Había un disco, a lo mejor se había equivocado. Sí. Y decía, vale, está estupendo, decía, está estupendo. Y él estaba pasado de que estaba a lo mejor mal, Sí. que se había equivocado, pero dice, vale, Sí. y lo dejaba. No es como, por ejemplo, ahora que se graba una cosa y se le da 32.000 vueltas, se empalma cachos 32.000 veces, Sí. es otros métodos.
Sí, la técnica avanzada. La técnica de las casas de discos. Sí. Hoy día, o sea, lo haces a cachos, un disco, Sí, a trocitos, no, a trocitos. así Sí, lo puede hacer también un disco. claro, antiguamente no. Y Ricardo decía, voy a repetir otra vez, por una cosita que a lo mejor tiene el disco que no. Y era bohemio. Sí. Otros artistas en aquella época o en esta dirían, no, a repetirlo, y se estarían repitiendo toda la mañana para hacer un disco. Sí. Para hacer una cara, me refiero, no un disco. Sí, Y claro, Ricardo no era de esos. Ricardo decía, bueno, Más natural. en el fondo. más natural. A ver, está equivocado un poquito, bueno, eso no, siempre que fuera una equivocación que No demasiado. no demasiado, Sí. pero hay cosas. Sí. Sí, yo entiendo. ¿No? Teniendo en cuenta que Al tocaba con mucha emoción, Ujú. muy cargado de emoción. Ese Cuando es uno toca, por ejemplo, Ricardos, exactamente. Era difícil. Claro, ¿Entiendes? ese. Yo tocaba. ¿Sabes qué quiero decir? Claro, es Entonces yo que entiendo que él, con su emoción y su, como su de su emoción, temperamento. claro, Su temperamento como un coche la, con la curva, cargado y la arrollaba más, Sí. la arrollaba más su temperamento que Sí. su forma, porque era de un temperamento, claro. Es una equivocación que tiene que decir que toca sucio, ¿no? Ricardo tocaba sucio. No. Tocaba un poco arenisco, ya, poco, ¿no? Pero lo que tiene que ser flamenco, no demasiado pulido. Mm. Pero sus fallitos son debido a esto y te ven porque tienen muchas ideas en la cabeza. Bueno, mira cómo serían los fallos de Ricardo, A veces son fallos graciosos, muchas veces. muchas, la mayoría. Mira cómo serían los fallos de Ricardo, que hasta en los fallos lo imitaba la gente. Sí, yo lo he hecho a veces. Sí, lo sé. Fíjate qué clase de artista no sería que hasta en los fallos lo imitaban. Tiene aquí uno de Serrano, por ejemplo, algo igual. Así. Y yo a veces he hecho lo igual ahora. Digo, gente que lo pensaba claro. y no sabía dónde se hizo coño, pero tú eres exagerado. Hasta en los fallos Pero era un fallo gracioso porque era un fallo comprensible. Ujú. ¿Sabes? Que tenía que Claro, es pasar un ahí. fallo de Comprensible. No era fallo por no tener capacidad. Exactamente, el Era otro día, fallo. hace un año tocó Paco en televisión Sí. y hizo con Pepe, con su hermano Pepe, hizo unos tangos muy bonitos, yo los tengo grabados por ahí, bueno, claro, y hizo una escala, en el final de los tangos hay una variación que Paco la hace dormido. Sí. Es muy difícil, pero Paco la hace dormido porque Sí. está sobrado, Paco está sobrado de todo. Sí. Y mira por dónde, pues en vez de pisar en el 5 traste, pisó en el sexto, se le fue la mano y pisó uno más. Sí. Y pegó un piciazo. Sí. Pero en vez de un artista ponerse nervioso, lo hago yo y me pongo nervioso y todo aturullado, ¿no? Paco le dio por reírse. Le dio por reírse porque sabe, dice, bueno, esto es un fallo tonto, porque yo de 100 veces que hago, 99 lo hago cuando me salga de las narices. Entiendo. Pues eso le pasaba a Ricardo. Sí. A ver si me comprendes. Sí, yo entiendo perfectamente. No es cuestión de... Además yo no miro al guitarrista por sus fallos, porque fallos los tenemos todos. Ya al hablar te equivocas también. Claro, tú oyes a un guitarrista y se ha equivocado. Bueno, se ha equivocado. ¿Qué quiere decir que se ha equivocado? La gente va predispuesta a ver si se equivoca el guitarrista. No. A ver, si me estás tocando solo, a ver si falla, a ver si falla, a ver si falla. No, señor, vaya usted a ver lo bueno del artista, no vaya usted a ver el fallo. Lógico, entiendo. Porque fallar fallamos todos. Sí. Falla la mecánica, fallan los aviones, fallan los coches, fallamos en la vida humana en todos los aspectos. No va a fallar, cualquiera tiene que fallar, por muy grande que sea. Es un aspecto de la vida. Exacto. O sea, y yo los fallos pues no se los veía, yo a Ricardo no se los A mí veía. nunca me molestó. Los Ah. fallos, yo los comprendí perfectamente que esos fallos eran unidos a él. ¿Entiendes? Mira, y después a lo mejor le veía la misma variación en donde había fallado y después al otro día o cuando al mes si la volvía a hacer, pues le veías que no fallaba ahí. Sí. A lo mejor fallaba en otro lado. Sí. Sí. Pero parte de los fallos de Ricardo era por exceso de temperamento. Sí, eso. Exceso de temperamento. Exceso de temperamento, que la gente no supo asimilar bien. Los de hoy día, la gente que no ha conocido esa época no saben asimilar a lo mejor bien. Sí. Era un artista con mucho temperamento. Muchísimo. Y claro, cuando se tiene mucho temperamento estás predispuesto al fallo. Sí. Sí, demasiado Exactamente. Pero vamos, Tenía no... tenía un volcán dentro. ¿Un? Volcán. ¿sabes? Un volcán, un volcán. Sí, eso era un Tenía volcán. erupciones, ¿no?
Echaba fuego. Echaba fuego. Por Y aparte de eso, después, claro, es que después, un guitarrista, pero un guitarrista, ojo, un guitarrista que en aquella época, cuando había muy poca gente, que era redonda, sí. porque había quien tocaba muy bien por granaínas y por talante y por bulería, pues no sabía tocar, Sí. o tocaba malamente. Sí. Y es que el guitarrista, es que una de las fases que Ricardo yo lo vi completo, Completísimo. completísimo en todos los toques, y largo. Malagueñas, Y, zapateadas, seguirías, bueno, no sé. y largo en Sí. todo. Tientos buenísimos, los tientos. En tientos, en todo, hasta en tango, Tango. en todo. Era un guitarrista muy largo y en todos los toques muy redondo, Sí. muy redondo. Y además, lo que a mí siempre me sorprende, ¿no? Que cuando él toca con malagueñas, es la malagueña. Eso sí, lo vives. A cada cosa Es tiene malagueña. su ¿Sabes? El carácter. espíritu de la malagueña, que se ve en Málaga. Sí. Cuando él toca por Granina, sientes Granada. Tango fue Ricardo. Sí. Sí, Porque entonces yo oí discos de mi época, cuando yo empezaba, hace pues 40 años, Sí. que había todavía guitarristas que tocaban por fandango como si fueran verdeales. Verdealo, sí. Sí. Tocaban ritmo de verdeal. Sí, sí, claro, así, y el fandango... Agua. así. Y ahí cantaban por fandango, pero guitarristas de nombre de aquella Sí, sí. época. Claro, O tocaban medio soleado, con soleado. o como por soledad, o sea, el toque de fandango quizás sea el que lo llevó a cabo fue Ricardo, Sí. quizás sea. Yo creo que también por tientos. Y por ciento mucho, bueno, ten en cuenta que él tocó, a la primera que tocó, Y por alegrías en mí, todo Ricardo. sí, la primera fue Pastora, Sí, porque tenía 16 años Ricardo cuando fue con Pastora. sí, Y 16 años. 16 años, me dijo él a mí, sí, comentando. Le hizo pasar muchas rabietas Pastora, sí. pero Pastora cantaba muy bien y era una gran artista, claro. Y después de tocar a esa gente, pues claro, ahí se aprende. Sí. Ha tocado gente muy buena, Ricardo, Sí, sí, sí. pero gente muy buena y muy mala también, Sí, sí, pero, sí. pero sabía, o sea, Sí. claro, por ciento cantaba muy bien Pastora. Y bueno, y por todo, en realidad, y claro, Ricardo, pues, Sí, él dio relieve a muchos toques, ¿sabes qué decir? sí, Relieve. redondez, Sí, de- sacar claro. poner la sombra y poner la luz, todo, para que quede bien clarito, ¿sabes? Porque antes tocaba más llano, Ujú. Montoya era más llano, no era tan diferenciado, Montoya. Pero había una cosa muy bonita antes, que hoy día dices, bueno, coges, te ponen un disco y dices, joder, qué bien toca Sí, el guitarrista. Y tienes que fijarte a ver quién es. sí, Porque hoy día normalmente casi todo el mundo toca bien. pero sin personalidad, Sí, como los coches, exacto, chaval, tío, los coches todo igual. en serie, sí. Sí. Pero ¿En serio? en serie, sí, Joder. claro. Pero antiguamente no. Antiguamente te ponían un disco y tú sabías ya, nada más que empezar el disco, rasgueando Sí. sabías quién era cada uno. Hasta porque un tipo como Niño Pérez. Claro, es muy claro, personal, tocando. muy personal y yo lo conocíamos, ese es el Niño Pérez, Y Perico de Lanar, Perico de Lunar. personalísimo, Sí. y con todo su límite que tenía luego de verdad, Sí. Perico de Lanar se destacaba. Mm. Y gente como Manolo Moreno, no sé, creo que gente que acopiaba todo, pero tocaba muy bien. Miguel Berrú, por ejemplo. Sí. Antonio Moreno. Antonio Moreno, este. Antonio Moreno. Antonio Moreno, sí. Se lo tocaba Vallejo. Se Sí, tocaba muy bien. Muy bien. Muy bien, muy La bien. bulería famosa de Frutero. Sí, Tocaba- y por alegría. Sí. Oye, es Niño Pérez, que hace esto. Has algo que no se puede. Es lo que más me gustaba, aunque no fueran grandes tocadores. Sí, tenía pero algo su personal personalidad. que otro no lo podía sacar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Había uno que le imitaba mucho y que todavía vive, que lo hacía muy bien en aquella época, el toque del Niño Pérez, Sí. que era Andresillo Heredia. Ah, sí, sí. Andresillo Heredia. Tocaba bulería y era una especie de rasgueado. Yo no lo sé, pero no creo. Pero sí, en bulería, ¿eh? Y lo llevaban muy, ¿sabes? Lo llevaban muy bien. Sí, oído. Pero me refiero a eso, que cada uno tenía su personalidad. Tenía Melchor, el padre de Enrique, Sí. y nada más salir un dicho. Tenía, por ejemplo, a Ricardo, a Montoya, yo sabía, los conocía a todos. Ahora pones un disco y dices, ¿quién es? Qué bien. Qué bien, porque en realidad se toca bien, la gente se ha preocupado de tocar bien, ¿no? De mejorar la técnica Sí. y de picar bien, de arpegiar y de... Sí. Bueno, y qué bien,
pero ¿quién es? Eso debe ¿Quién es? a la gran comunicación que hay. Exacto. Que antes uno estaba obligado a sacar algo Propio porque no había ni discos, ni cintas como ahora, ni vídeo, ni televisión, todo eso. Exacto, eso. Ni tanta comunicación en las carreteras. Uno coge un coche ahora y va a Sevilla en 6-7 horas. Sí. Antes ir a Sevilla, bueno, como otro país, ¿no? Y esto, claro, todo tiene su ventaja y su desventaja. Pero yo casi prefiero, ¿no? Si tuviera que elegir la época de antes. Bueno, siempre digamos que la pasada, siempre decimos que la pasada ha sido mejor. Bueno, no se pasaba peor en cuestión de comer, no sé, era muy dura, sí. No sé hasta qué punto se puede decir eso, siempre lo decimos todos, las épocas pasadas fueron mejores. Sí. Mañana lo dirás tú, el día de mañana lo dirás tú, mi hijo lo dirán también. No sé, yo no puedo decir que sean peores ni mejores. No, ahora se vive mejor. Se vive mejor. ¿No? ¿Qué tocó tenía un televisor, un coche, un film? No, sí, claro, era y era mucho más difícil aprender a tocar la guitarra. Sí, mucho. Eso por supuesto. Hoy día, pues aprender la guitarra hay muchas más facilidades, sí. Hay más comunicación, lo que tú dices. Sí, muchísimo. Y claro, porque yo hay anécdotas, por ejemplo, que a mí me han contado gente, por ejemplo, como Patena, que en paz descanse, y gente así, que cuando Montoya se reunían en Villarrosa para coger había hecho una variación Montoya, ¿no? Claro, Montoya había hecho una variación y no la enseñaba. La tocaba y ya no... Y claro, le gustaba a los guitarristas, ¿no? Y entonces la única forma era trajinarle de la forma le decían, maestro, eso está fuera de compás. Le decían, ahí está mal, maestro, eso no... Y la forma que la volviera a repetir para cogérsela. Sí, esa picardía, ¿no? Sí, sí. Pero hoy día no, hoy día la gente aprende más fácil por eso. Lo graba y lleva a su casa. Lo graba y lo lleva a su casa y ponía los discos mismos. Antes ponías un disco y a la manivela tenías que estar dándole vueltas y después nada más que lo ponías 3 veces se rayaba el disco. Sí. Y ya no se oía bien y sí. Era muy difícil. Sí, se han logrado grandes cosas en la técnica. Sí, sí. No, mira, ejemplo soy yo. Antiguamente un extranjero no iba a España a aprender todas esas cosas. Más difícil. Hoy día viene una unidad de japonés en España, ¿no? Un detalle de esto, te lo voy a decir, muy gracioso, Ricardo. En esto, lo he observado. Lo apaga un poco. Lo apaga un poco. Entonces yo escuché bien el disco. Como si estuviera aquí. Claro. ¿Te das cuenta? Para quedarse en mí. Él hizo a conciencia esas cosas. Sí. Pero son detalles tan pequeños que si no te fijas bien y lo coges nota por nota, la obra, te escapan muchísimas cosas. Fíjate, yo estoy escuchando el mismo disco ya 20 años y todavía encuentro cosas nuevas. Cada vez que un discípulo dice, oye, yo quiero aprender la ley en mí, y bueno, yo lo sé, ¿no? Pero cuando empiezo a escuchar, digo, coño, todavía no, eso no había fijado nunca. Él, por ejemplo, empieza aquí. No, aquí. No. No, señor. Así. Así. Acá. Ahí. Pero ¿sabes? Por el brillo que tiene las cuerdas, porque la línea aquí tiene que brillar. Sí.
ya, es algo nuevo. Pero cada vez que repaso las cosas, encuentro cosas nuevas. Sí, a mí me pequeños. pasa igual. Sí, te pasa A mí igual. me pasa igual. A lo mejor me llevo toda una vida, me llevo haciendo una variación y después me he dado cuenta tocando yo mismo que no es así. Que Ricardo no lo hacía así. Sí. Así he encontrado su versión, o sea, Sí. me ha pasado muchas veces, muchas cosas, ¿sabes? Y yo ponía los dedos ahí, Sí. y después los ponía así. Sí, así, así. Sí, así. Eso, sí. Tremendo. Yo creo, José María, hemos hablado suficiente. Bueno, Hemos quedado muy bien, ¿sabes? sí. Mira, ya se te viene la cita. Fíjate que bien lo hemos hecho. Qué bien.